Bienvenidos a un programa más de Clima Electoral. En la edición anterior estuvo con nosotros Roberto González, quien aseguró conocer muy bien cómo se maneja la política en Guatemala y de llegar a la presidencia implementaría como ley la declaración patrimonial de los políticos, esto para evitar el enriquecimiento ilícito. Hoy nos acompaña alguien que conoce muy bien el organismo legislativo al permanecer 16 años como diputada. Además proviene de una familia ligada a la política, es hija de Efraín Ríos Montt, que fue presidente de la República y del Congreso. Hablamos de Suri Ríos, quien competirá por segunda vez a las elecciones, en esta ocasión con el partido político Visión con Valores Viva. Muy buenas noches, licenciada Ríos, bienvenida a Clima Electoral. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí en Clima Electoral. Hace 4 años, licenciada Ríos, usted participaba en las elecciones para presidenta de Guatemala, luego decidió renunciar. ¿Cuál es la diferencia entre aquella época y la que estamos viviendo? Precisamente en aquel momento habíamos presentado mi candidatura para la presidencia del país, pero los capitales, el apoyo económico que se podía dar a cualquier campaña electoral prácticamente estaba repartido ya entre los partidos que estaban corriendo a la elección. Entonces los capitales que había para correr pues no eran ninguno que realmente fuera ni importante ni como debe ser, ordenado. Por lo tanto, en ese momento yo decliné mi candidatura y simplemente me retiré a la vida de la educación, a cuidar a mi hija, a cuidar a mis padres. Hoy día la situación es totalmente otra. Hoy hay un grupo de ciudadanos notables, interesados en un proyecto político nuevo, con gente fresca, con gente nueva, hombres, mujeres, profesionales, jóvenes, que quieren presentar a la ciudadanía guatemalteca una visión distinta de lo que es el servicio público. Una visión de servidores públicos que lleguen con todo el deseo de reconocer a los ciudadanos como su jefe, como su superior, y que aquel lema de que el pueblo paga, el pueblo manda, sea una realidad en el país. Entonces las condiciones actuales son como las más adecuadas para participar que hace 4 años. Así es, no solamente por el apoyo económico, por el apoyo ciudadano, sino creo que también esta cruzada jurídica en el organismo judicial me permitió aprender muchas cosas, una experiencia distinta para ver hoy desde otra óptica cuáles son las soluciones para el país y para la ciudadanía. Todo lo que está viviendo Guatemala, esta crisis económica, grandes movimientos ciudadanos, corrupción, todo envuelto hacia un nombre, Roxana Baldetti. ¿Qué tanto podría afectar a las mujeres que desean aspirar a un cargo político en estas elecciones? Bueno, van ahí 2 temas. El primero es que todas las consecuencias que estamos viviendo en el país, en el tema económico, en el tema social, en el tema de salud, de educación, seguridad, tienen una raíz que es un cáncer político de corrupción, que no solo competen a un nombre y apellido, sino que a varios. 1. 2. El ejercicio del gobierno no es una cuestión de género, no es una cuestión de mujeres o de hombres, porque si vamos a eso, ¿cuántos hombres han estado antes que este gobierno y han fracasado en la agenda pública y han fracasado en su gestión pública? Todos. Entonces, no es cuestión de género, es cuestión de eficiencia, es cuestión de disciplina, de responsabilidad, de rendimiento de cuentas y de entender realmente lo que es ser un servidor público. Pero entonces, ¿cuál es su criterio o su opinión de cuando una mujer que ha sido electa en un cargo público le falla al pueblo? ¿Cuáles son las consecuencias para nosotras las mujeres? Es que el tema no es si es hombre o es mujer el que le falla al pueblo, es el fallarle a los ciudadanos que los han electo, porque los ciudadanos que eligen pagan el salario de los alcaldes, de los diputados, del presidente, del vicepresidente, de todos los que son parte del sector público. Entonces no está en si es hombre o si es mujer, sino en cumplir con el mandato que tiene ante la ley y el marco jurídico que nos rige. Ahora bien, yo creo que somos tan pocas las mujeres que llegamos a los puestos de elección popular que por eso es que cuando alguna se equivoca, pues nos quieren condenar a todas. Pero si fuera así, entonces, ¿cómo sería el tema de los hombres que se han equivocado todos en la gestión pública? Y si no, veamos el Congreso. Lo que yo creo es que es una cuestión de principios, es una cuestión de valores y es una cuestión de justicia. ¿Y la justicia qué es? A cada cual lo suyo. Bien decía una pensadora del siglo pasado, es tiempo de que las mujeres mandemos abiertamente. No contra los hombres, decía ella,
sino junto con los hombres. Es hacer realmente un equipo que se complemente en servicio de la ciudadanía. Pero entonces, ¿por qué los partidos políticos no ponen a muchas mujeres a aspirar un cargo? ¿Qué es lo que haría el Partido Viva al respecto? Lo que sucede es que para participar en un partido político se necesita, en primer lugar, tiempo. Y las mujeres tenemos poco tiempo. En este país, 6 o 7 de cada 10 hogares es la mujer la jefa del hogar. En segundo lugar, hay mucho trabajo. Tiene una doble jornada, no solamente el trabajo de la mañana, sino que cuando regresa a su hogar es enfermera, la mujer es maestra, es doctora, es cocinera, es lavandera, y eso no da tiempo para el partido político. Por otra parte, se necesitan recursos. Hay que invertir en la campaña electoral. Hay que hacer algún tipo de propaganda, hay que hacer reuniones, aunque sea hay que poner las champurradas. Y eso requiere respaldo. En países como en Estados Unidos o en Europa, hay organizaciones especiales de la sociedad civil que patrocinan candidaturas de mujeres si están comprometidos con ciertos valores o principios que postula esa organización. Nosotros no lo tenemos, por lo tanto las mujeres no tienen ese respaldo económico. Tercero, para muchas mujeres es difícil estar ante el juicio continuo de la población, ¿no? Porque te juzgan por lo que haces, por lo que no haces o por lo que creen que haces. Entonces es difícil estar en los periódicos, estar en los medios de comunicación, estar en las reuniones donde la gente cuestiona tu actuar, no solamente en tu gestión pública, sino que en tu vida personal. Y a muchas mujeres eso no les gusta y también las desincentiva de estar en los partidos políticos. Y finalmente, sí hay una discriminación, diría yo hasta cierto punto, porque muchas mujeres cuando llegan al Congreso, por ejemplo, los compañeros de partido dicen, tú a la Comisión de la Mujer, cuando las mujeres tenemos una capacidad de ver todos los problemas del Estado. Entonces, eso ha desincentivado a las mujeres a estar presentes en la vida nacional. Lo que el Partido Visión con Valores está haciendo es abrir las puertas para permitir la participación de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos jóvenes, respaldarles en sus candidaturas para que lleguen a servir a la población en los siguientes 4 años. Muchas gracias. Así llegamos a la primera pausa en Clima Electoral. A nuestro regreso, la licenciada Suri Ríos, candidata a la presidencia de Guatemala por el Partido Viva, nos responderá si está preparada o no para ser presidenta de Guatemala. Continuamos en Clima Electoral. Esta noche conversamos con la licenciada Suri Ríos. Ella es candidata a la presidencia de Guatemala por el Partido Viva. Licenciada, ¿está usted preparada para ser presidenta de Guatemala? Yo quiero ser servidora de Guatemala. Y quiero ser servidora de Guatemala porque conozco el organismo ejecutivo, conozco el organismo legislativo y he tenido la oportunidad de conocer el organismo judicial. Conozco lo que se hace en los 3 organismos del Estado. Conozco las esquinas, los recovecos de las decisiones políticas en los 3 organismos y creo que puedo servir a la población y proponer soluciones para buscar consensos y ver que Guatemala cambie y tome otro rumbo. Por eso es que yo me presento como una cuestión de responsabilidad ante los electores y que sean los electores los que a través de sus votos decidan quién quiere que les sirva en la primera magistratura de la nación. ¿En qué está basando Suri Ríos su campaña electoral? ¿Cuál es la base que ustedes están utilizando? Bueno, nosotros tenemos 3 proyectos especiales. En primer lugar, contempla lo que son las obligaciones del gobierno de la República en el tema de seguridad del Estado, en el tema, por supuesto, del rescate de nuestras fronteras, en el tema de la seguridad ciudadana, que es necesaria y urgente para que la ciudadanía pueda invertir, pueda crecer, pueda haber inversión extranjera, inversión nacional. La seguridad es una de las primeras obligaciones de cualquier gobierno. Por supuesto, un marco jurídico de leyes sólidas que permitan que en Guatemala vaya la gente creciendo, invirtiendo con seguridad y que este país tenga mejores oportunidades. Y hablo de este marco jurídico porque me escriben mucho del tema del desempleo y también del tema del subempleo. Entonces, para los jóvenes es importante tener un marco jurídico, acceso a tecnología, a innovación, a microcréditos para crecer y para no tener que salir a México ni a Estados Unidos. Un segundo tema importante para nosotros es lo que llamamos la revolución educativa. Muchos me dicen, Suri, la educación es un tema a largo plazo. Es cierto, pero si no lo empezamos ahora, nunca vamos a empezar. Queremos hacer esa revolución en el sentido de que los niños vayan a la escuela
y en la escuela tengan desayuno, tengan refacción, tengan almuerzo, que haya una jornada por las tardes donde los chiquitos puedan ir a hacer deportes, entretenimiento, medio ambiente. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad capital hay escuelas de sicarios para niños de 9 años. Porque en este país, solo durante el año pasado, tuvimos a 5,000 niñas entre 10 y 14 años siendo madres. Esa angustia de la población necesita respuestas, necesita otras vías, y la educación es una de ellas. Y educación no es solo instrucción, son valores, son principios, es urbanidad, es civismo. Cuando yo veo a Ricardo Arjona y miro esa escuela preciosa que ha hecho de música, de arte, me inspira. Y yo digo, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso a través de la alianza público-privada? Y construir y de verdad generarle a los jóvenes, a los niños, un futuro distinto. Entonces la educación es un segundo tema que a nosotros nos interesa muchísimo. Por supuesto, el tema del combate a la corrupción y la transparencia. Queremos hacer un gobierno de gestión pública que tenga auditorías externas y que la población esté informada de cuánto se gasta, por qué se gasta, a quién se le paga y cuánto nos costó. Prácticamente en esta ciudad, por ejemplo, no se practican los cabildos abiertos. No sabemos nada de transparencia, no sabemos de rendimiento de cuentas, y eso es necesario y urgente. Sobre todo porque el dinero que se maneja es dinero ajeno, es dinero de la población. Y tienen todo el derecho del mundo a saber en qué se invierte. Vamos a tocar ahora un poco su vida personal, su vida privada, familiar. Y es que en varios sectores, pues se habla de que usted tiene impedimento constitucional para ser candidata a la presidencia de Guatemala. ¿Qué opina usted de ello? Precisamente nosotros acabamos de hacer una publicación en las redes sociales donde yo explico que la Constitución Política de la República y los tratados internacionales me garantizan mi derecho a participar. Yo no tengo ningún impedimento legal para participar como candidata a la presidencia. Este es un tema que ha sido esclarecido desde que se hizo una consulta a la Corte de Constitucionalidad en el año 89, cuando Raquel Blandón de Cerezo preguntó si ella podía ser candidata siendo Vinicio Cerezo terminando su periodo presidencial. Y la Corte le dice, mientras el parentesco que usted tenga, el pariente que usted tenga, esté en funciones del gobierno, usted no puede ser candidata. Pero una vez él termine esas funciones, usted puede serlo. Así que en ese momento ella no pudo correr como candidata a la presidencia, sin embargo después fue candidata a la vicepresidencia con algún candidato. Posteriormente, Jacobo Arbenz Vilanova, que es hijo de Jacobo Arbenz Guzmán, quien llegó al poder por un golpe de Estado y que posteriormente también fue electo presidente constitucional. Fue candidato a la presidencia con esta constitución y además de eso fue impugnada su candidatura, pero sin embargo el Tribunal Supremo Electoral resolvió que él pudo ser candidato a la presidencia y corrió en esas elecciones, porque precisamente su padre no estaba en ejercicio de funciones y él tiene el derecho humano de elegir y ser electo. Por otra parte, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, por lo tanto a mí no me afecta. Y otro caso es el de mi mismo tío, Luis Ernesto Sosa Ávila, quien también fue candidato a la presidencia, fue inscrito y no tuvo ningún impedimento legal. Yo no tengo ningún impedimento legal para ser candidata a la presidencia. Lo que sucede es que obviamente hay algunos grupos interesados, radicales, que realmente no son expertos ni en materia constitucional ni en temas de derecho, que son los que quieren hacer ruido en ese sentido, porque creen que así tienen mejores oportunidades. Y eso no es así, aquí es el pueblo el que decide. Y así como yo tengo el derecho de ser electa, los ciudadanos tienen el derecho de elegir a quien quieran, no de tener una obligación de escoger entre los que ponen la papeleta. Antes de irnos a la pausa, licenciada, ¿cuánto le puede afectar a usted políticamente que su papá haya sido sometido a juicio y acusado de genocidio? Acusaciones hay muchas, pero genocidio no hubo en Guatemala. Y ese proceso jurídico fue lleno de vicios y de contaminación. Basta ver la actitud de los jueces en ese sentido, en ese momento y de ese tribunal. Por eso es que la Corte de Constitucionalidad anuló ese juicio y ese proceso. En Guatemala no hubo genocidio, sino jamás hubiéramos firmado la paz, porque Naciones Unidas no lo hubiera permitido, en primer lugar. En segundo lugar, el general Ríos Montt ya ha sido juzgado en las urnas, vez tras vez a través de los votos que la ciudadanía le ha dado, en el distrito del Quiché, por ejemplo, o en todo el occidente del país. Entonces el general Ríos Montt hizo su parte y ha sido juzgado por la población. Ahora me toca a mí. Soy yo la que me someto a las urnas para que la gente decida. Nuevamente nos vamos a la pausa en clima electoral. A nuestro regreso conoceremos más de las propuestas que la licenciada Suri Ríos tiene en su candidatura a la presidencia de Guatemala.
Llegamos a nuestro último bloque en clima electoral con la licenciada Suri Ríos, candidata a la presidencia de Guatemala por el partido Viva. Licenciada Ríos, de hecho, esta noche tenemos muchos guatemaltecos que desean hacerle varias preguntas, pero antes de pasar a este segmento, yo quiero preguntarle, teniendo usted tan amplia o tan amplio conocimiento del legislativo, ¿reside realmente ahí el poder de Guatemala? Obviamente el organismo legislativo es el organismo eminentemente político por excelencia. Es representativo porque es el corte transversal de la sociedad y ahí está representado todo. El problema es que esta última legislatura, no que lo diga yo, sino que lo dicen los analistas políticos, ha sido catalogada como la peor legislatura de la historia democrática del país. Vea usted como, por ejemplo, hoy algunos diputados dicen que hay que reformar la ley de contrataciones, que tenemos que estudiar más a fondo el tema de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Y por qué no lo han hecho durante todo este tiempo? Eso es lo que yo pregunto. Sobre todo, lo que más le duele a la población de esta legislatura es que los diputados pareciera que son, pero del partido arcoíris. Entran con un partido, el primer año con otro, el segundo con otro y para la reelección con otro. Eso no es, porque no hay lealtad, no hay principios, no hay valores políticos. Por eso es que es necesario que la población cambie a la clase política corrupta y al Parlamento lleguen nuevas personas que lleguen a trabajar por los ciudadanos. Pero ¿cómo se podría hacer para que el Ejecutivo no esté en manos del Legislativo? La Constitución es clara. En el tema de la República hay independencia de poderes para que haya pesos y contrapesos. Lo que tenemos que hacer es tener personas que respeten ese sistema republicano. La coordinación entre los organismos del Estado es legal y es legítima, pero que uno esté supeditado al otro, eso no es correcto. En clima electoral usted también tiene voz y lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter a través de @clima_electoral y a través de Facebook nos encuentra como Clima Electoral, siempre utilizando el hashtag Clima Electoral. Esta noche, licenciada Ríos, Milber Ribeiro, nos dice, en estas elecciones habrá 2 mujeres como aspirantes a presidir el país. ¿Qué piensa que sea usted y Sandra Torres las escogidas? Bueno, realmente, como yo dije anteriormente, hacer gobierno no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidad y experiencia. Ahora, la otra candidata que usted me menciona ya gobernó este país, porque lo gobernó y vea el fracaso de gobierno que tuvo. No sé cómo ahora pretende que convencer con otras palabras o con otra imagen a los ciudadanos guatemaltecos. Alex Pérez, a través de Twitter, nos pregunta por qué escogió a Luis Enrique Cruz como candidato a la alcaldía. Alex, gracias por su pregunta y me encanta. Yo creo que necesitamos veneno contra la corrupción, yo creo que necesitamos veneno contra las cosas malas, contra la falta de transparencia, que necesitamos fuerza joven, que necesitamos un cambio, valentía, transparencia. Y por eso es que Luis Enrique Cruz Asturias ha llenado esa expectativa de lo que quieren los jóvenes, los ciudadanos de verdad de esta ciudad que quieren cambios. Yo voy a las colonias y me hablan de la falta de agua, de la falta de techo digno, de la falta de vivienda, de la falta de cabildos abiertos, de diálogo franco con el alcalde. Y realmente Luis Enrique Cruz Asturias ofrece eso y se compromete a hacer un cambio. Y así que nosotros, en el partido político en el que estamos Viva, creemos en su propuesta y la sometemos al juicio de la población. Por eso es que estamos con veneno. José Montt, ¿cómo erradicaría usted la corrupción, licenciada? Gracias, José, por su pregunta. Le quiero decir que precisamente ese es el cáncer, ese tema de la corrupción política. Nosotros tenemos varias medidas. En primer lugar, trabajar ese proyecto que desde hace mucho tiempo está en la agenda de gobierno, que es la gestión por resultados. En segundo lugar, el rendimiento de cuentas y la transparencia gracias a la fiscalización ciudadana. En tercer lugar, una auditoría externa. Países como España tienen en su legislación el hecho de que firmas internacionales auditen y fiscalicen en qué se gasta cada centavo. De hecho, hay tecnología de punta que presionando un botón nos dice cuánto está ganando, cuánto está gastando y en qué está gastando un ministro de Estado en este momento. Pero eso informándolo a la ciudadanía, para que la ciudadanía sepa qué se está haciendo con sus recursos. Y en tercer lugar, generar confianza. Confianza para que ustedes me puedan contar, como su primera servidora, qué es lo que está pasando y dónde, por ejemplo, las fuerzas de seguridad no están haciendo su papel. Dónde tenemos una persona que le está robando al tiempo a una persona que llega a pagar impuestos al Ministerio de Finanzas. ¿Qué es lo que está pasando en el Ministerio de Agricultura? Eso es lo que queremos fortalecer, la supervisión, el monitoreo, la fiscalización ciudadana. Carlos Rodríguez, ya esta es la última pregunta por falta de tiempo.
Se dice que hay dos Guatemalas, una con poder adquisitivo y la otra que no tiene ni para comer. ¿Cómo trabajaría usted para reducir esa brecha? Carlos, precisamente por eso es que nosotros como gobierno tenemos que generar las condiciones necesarias para la inversión. Y parte de eso es la seguridad pública y la certeza jurídica. Necesitamos que haya confianza para la inversión extranjera y para los mismos ciudadanos de abrir o expandir su comercio, su tienda, su tortillería. Y además de eso, buscar con una política exterior activa y proactiva nuevos mercados. Fíjese usted, para ir muy corto, en Paraguay. Paraguay ha crecido 4 veces más que Guatemala. Y no es gracias a la amapola, es gracias a la soya. Pero han buscado un mercado que precisamente importe y han trabajado. Hoy tenemos inversión privada guatemalteca en Paraguay. Entonces, las cosas se pueden hacer, pero necesitamos organizarnos, organizar al gobierno de la República y tener una cancillería verdaderamente activa que trabaje con embajadores, cónsules que hablen los idiomas, con jóvenes expertos en los temas comerciales, de manera de que podamos exportar al mundo bienes y servicios y no gente. Licenciada Ríos, esta noche vamos a cerrar clima electoral con la siguiente pregunta. ¿Por qué el guatemalteco tiene que votar por Suri Ríos el próximo mes de septiembre? Yo le diría a los guatemaltecos que tenemos que darle una lección a la clase política corrupta. Sabemos lo que han hecho los punteros, sabemos lo que han invertido y de dónde vienen sus capitales. Entonces no permitamos que Guatemala esté condenado los próximos 4 años y el resto de su historia a vivir en un círculo vicioso. Yo reconozco el gran esfuerzo ciudadano que en los últimos días y a través de las redes sociales las personas expresan y claman. Es necesario hacer los cambios dentro de un marco institucional y de un marco de ley. Pero para eso tenemos que participar. Por favor, no voten nulo, no voten nulo, no voten en blanco, porque eso simplemente es darle un cheque en blanco a los punteros que tanto daño le han hecho al país. Participen, elijan. Yo no les digo, voten por mí, voten por quien ustedes crean y quieran que gobierne este país. Yo lo que ofrezco es ser una servidora pública, rendir cuentas, cumplir con mis compromisos, hablar con la verdad, trabajar con disciplina, con determinación, porque yo quiero que mañana mi hija, cuando tenga 40 años, reconozca el trabajo que yo he hecho por Guatemala. Muchas gracias, licenciada, por estar con nosotros esta noche en Clima Electoral. No se pierda el próximo programa donde los aspirantes a la presidencia conversarán sobre sus planes de gobierno de llegar al poder. Recuerde sintonizarnos cada miércoles a las 10:30 de la noche y seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encuentra como @clima_electoral y en Facebook como Clima Electoral. Soy Marisol Padilla y que tenga muy buena noche.